Shalom, shalom, Barrabotai. Es un placer estar en esta mañana reflexionando en el libro, en las Crónicas de los Apóstoles, capítulo 6, Perec 6, Pasuk 1. Dice: para esos días, al aumentarse notablemente el número de discípulos, los judíos helenistas protestaban contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que hayamos dejado el estudio de la Torá para servir las mesas. Lo correcto es, hermanos, que busquéis de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio y enseñanza de la Torá. La decisión fue del agrado de la comunidad y seleccionaron a Esteban, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaban ante los apóstoles, y después de confirmar la elección, orando, les impusieron las manos. Y la Torá iba siendo conocida y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y en un número grande de hebreos creían y obedecían. Bueno, pues seguimos mirando el progreso de esta grandiosa manifestación de redención que el Eterno había dado y que había anunciado por los profetas, y que ahora se hacía evidente en Jerusalén, en esa fiesta que detonó precisamente la bendición prometida por los profetas que el Eterno daría de su Ruach HaKodesh. Consecuentemente, aquí hay una situación, porque recordemos que una de las situaciones que se daban específicamente, que se daban en este contexto, es que los discípulos, los que habían creído en Yeshua HaMashiach, y que se les estaba enseñando la Torá desde la perspectiva de entender que el Eterno había enviado a Yeshua, era la novedosa, o la situación novedosa, porque de hecho el pueblo conocía y era enseñado en la Torá. No era un pueblo ignorante, sino era un pueblo conocedor de la Torá, pero sin embargo ahora tenían que, a la luz de la revelación de Mashiach, conocer, entender, mejor dicho, entender las Escrituras, revelando a Mashiach y teniendo convicciones importantes acerca de mirar cómo en las Escrituras, tanto en la Torá como en los Tehilim, como en los profetas, se expresaba y se hablaba y se enseñaba acerca del Mesías. Bueno, esto era muy importante. Entonces estaban todos reunidos. ¿Cuál era la razón por la que estaban reunidos ahí todos como una comunidad? De todos los discípulos procuraban estar juntos, reunidos. ¿Por qué era la razón? La razón principal, entre otras, aparte de enseñar Torah y de orar y de estar juntos, de tener comunión unos con los otros, era que esperaban que nuestro Santo Maestro apareciera en cualquier momento. Esperaban la manifestación de nuestro Santo Maestro. Veían cómo la gente, el pueblo, reaccionaba ante el conocimiento extraordinario de la redención, y cómo eran alumbrados sus ojos al reconocer que por las escrituras que expresaban los Shaliachim aclaraban las dudas que tenía el pueblo acerca de que Yeshua es el Mesías, y lo demostraban por medio de las escrituras. Mucha gente, muchos pueblos estaba reconociendo eso, como leímos al final, y reconocía esto y se volvía a ese conocimiento, y reconocía que verdaderamente Hashem había visitado su pueblo y que ciertamente Yeshua era el Mashiach. Desde entonces y a partir de ahí, siendo que estaban juntos, se daban ciertas necesidades que era necesario atender.
y una de las necesidades importadas para atender era precisamente la atención, en este caso a las viudas, la gente que pues no tenía quien lo mantuviera, quien le proveyera, quien le diera, y esto no era algo novedoso, era algo que estaba también enseñado e instruido en la Torá, que las viudas deberían de ser atendidas, que las viudas deberían de ser atendidas. Entonces, por la Torá oral se reconocía y se sabía perfectamente que una viuda que no tuviera hijos, que no tuviera recursos para ser mantenida, era la responsabilidad de la comunidad. Era la responsabilidad de la comunidad de hacerlo. En el caso de acá la comunidad en Puebla, nosotros tenemos la responsabilidad, según la halajá establecida por el Shaleach Rashaol, que nosotros tenemos que mantener a la viuda, primeramente, que no tenga recursos, que no tenga medios, que sea una persona que no tiene la posibilidad de salir adelante, que sea una mujer de oración, entregada al servicio de los kadoshim, de los santos, y que no tenga un solo hijo que le pueda mantener. Y entonces se llenan esas condiciones, entonces la comunidad es responsable de sostener, de mirar, de ver por la vida de esa viuda. Esa es la responsabilidad. Y en este caso, lo que estaba aconteciendo ahí es que había viudas. Y recuerden que había mucha gente que había venido de otros lados, en este caso las viudas de los griegos, es decir, no que eran griegos, sino eran gente que había vivido en Grecia y que consecuentemente ahora vivía ahí a consecuencia de saber y entender que Yeshua era el Mesías, querían estar en Jerusalén. Y entonces ahí había viudas de los griegos, judíos griegos, no griegos gentiles, no, sino judíos griegos. Y entonces las viudas de ellos, se dice ahí que el problema fue que eran desatendidas, que no les estaban dando el recurso, el alimento a sus horas, y entonces eso crea un conflicto, y porque, o decían los apóstoles, en este caso Kefa, pues juzguen, ¿qué vamos a hacer? O nos dedicamos a enseñarnos a orar o servir las mesas. O nos ponemos a orar o nos ponemos a servir las mesas. Pues lo lógico era que pues tenían que ponerse a enseñar Torah, a orar, y entonces propusieron que se eligiera hombres que tuvieran un perfil adecuado espiritual, y de tal manera que pudieran hacer un trabajo secular. En este caso, 7 hombres que fueron designados para servir en esas áreas de administración para las viudas. Y esto se hizo y se suplió de esta manera esa necesidad. Aquí lo que llama la atención es que el carácter de la gente o el perfil de la gente que iba, y en este caso eran varones, que habrían de poder, o más bien de llevar a cabo esta boda, este servicio a las viudas, eran gente que tendría que tener un perfil correcto, y dan algunas características que vale la pena retomar, y dice así. Dice, busquéis de entre vosotros, primero de entre vosotros, o sea, gente que ha conocido y que reconoce que Yeshua es el Mesías, a 7 varones de buen testimonio. Número 1, que sean de entre vosotros. Segundo, que sean de buen testimonio, o sea, que no sean conocidos por actuar mal o por no guardar los mandamientos o tener reprocho en su vida, no, sino de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, es decir, hombres que saben, en este espíritu de sabiduría tiene que ver, hermanos, con el hecho de que saben cómo
llevar a cabo los mandamientos del Eterno. Es decir, en la forma práctica ellos saben desarrollar y saben cumplir en una manera práctica los mandamientos. Y luego añade, y a quienes encarguemos de este servicio. Y dice, bueno, llenos de espíritu de sabiduría, y a quienes encarguemos de este servicio, y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de las enseñanzas de la Torá. La decisión fue del agrado de la comunidad, y se seleccionaron a Esteban, que fue un hombre, me dice, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh. Lleno de fe, ¿por qué dicen lleno de fe? Porque le creía a Dios y obedecía. Era un hombre sujeto a la voluntad del Eterno. Y aquí, pues, lógicamente que esta es una parte del carácter de una persona que puede servir y servir bien. Y especialmente lleno de fe y de Ruach HaKodesh, juntamente con Felipe, Prócoro, Nicamor, etcétera, etcétera. Y ellos estaban llenos de Ruach HaKodesh. ¿Qué significaba? Que eran hombres que vivían los mandamientos, que se habían santificado y que consecuentemente habitaba la presencia divina en sus vidas. Entendamos pues que para que una persona sea llena del Ruach HaKodesh, esta persona tiene que vivir los mandamientos del Eterno, que lo santifican, que lo cambian, que lo transforman, que lo hacen una mejor persona, es decir, una vasija de barro donde la Kabod de Hashem pueda estar llenando. Entonces, esto debería ser y debe de ser el anhelo del corazón de todos nosotros, de que en la medida que nosotros alcanzamos niveles de santidad, podamos ser llenos del Ruach HaKodesh. Creo, desde luego, Rab Shaul en sus enseñanzas nos dice que hay niveles de llenura, y consecuentemente hay quien tiene mayor presencia del Ruach que otro. ¿Por qué? Porque conforme a la medida de la santificación de cada uno, en la medida de la obediencia, la sujeción a los mandamientos, de la vivencia, de guardar Torah, de expresadas en los mandamientos, por ejemplo, pues guardar las Hagim, guardar los mandamientos que atañen con el prójimo, no guardar odio, no guardar resentimiento, tener nuestra vasija limpia de todos estos tipos de cosas. Entonces el Ruach HaKodesh ministrará, llenará esa vasija de barro, y entonces seremos instrumentos de honra. Y esto es lo que se espera de nosotros, es lo que espera Hashem de nosotros, que nosotros seamos instrumentos de honra, que nosotros como utensilios de barro podamos ser guías y también gente que podamos servir no solamente a la comunidad, pero también enseñando y predicando como lo hacía Kefa y los discípulos, que compartían con los judíos que no habían entendido, no que habían reconocido que Yeshua era el Mashiach. Consecuentemente, esa era la responsabilidad que tenían en ese momento. Recuerden que pasarían muchos años todavía para que se diera la apertura, para que los gentiles también participaran. Pasarían todavía años, hasta el capítulo 10 posiblemente estamos hablando que pasarían más o menos como alrededor, estamos hablando de a lo mejor por unos 10 mínimo, 10 años, a lo mejor más, que después del ocultamiento de nuestro Santo Maestro. No fueron ahora y ya mañana ya se fue allá a la casa de Cornelio, no, sino pasaron años. Y esto abrió precisamente la posibilidad para que se esparciera el movimiento mesiánico, el movimiento de Mashiach y el movimiento de nuestro Ribi en toda la área de Jerusalén y hasta los lugares que les enseñó y les mandó nuestro Santo Maestro. Y por esta razón, mis amados, nosotros tenemos la necesidad de elevarnos. No nos podemos quedar a donde estamos.
si la calidad de la gente para servir de las mesas era de tal, cuanto más si nosotros aspiramos a ser maestros de Torah. Entonces, por lo tanto, hay un recurso extraordinario que el Eterno nos ha dado para poder servirle, y ese es precisamente el Ruach HaKodesh. Toda persona que tiene el Ruach HaKodesh es una persona capacitada para servir al Eterno. Y eso es algo esencial, desde luego, que la capacitación tiene que ver con el conocimiento de la Torah y la vivencia de la misma. Así es que, mis amados, no estemos ociosos, sino participemos, miremos qué es necesario hacer dentro de la comunidad, cómo poder ayudar a la gente. Estaba yo meditando y reflexionando, y estoy leyendo un libro muy interesante donde precisamente nos habla de los sabios de nuestro pueblo, y dicen que tú no te puedes ir a dormir si tú no has hecho una buena obra, que tú no te puedes ir a dormir si tú no has ayudado a alguien, que tú no te puedes ir a dormir si no has orado por la necesidad de alguien, que tú no te puedes ir a dormir si alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra alguien. Esto es interesante porque al final del día nos habla de la condición y el estatus que uno debe guardar día a día, y precisamente eso nos capacita para poder servir al Eterno. En la medida que estemos mayormente apartados de las condiciones inadecuadas, en esa medida nosotros seremos utilizados por el Eterno, y desde luego seremos elementos que sean llenos de Ruach HaKodesh. Así es que el Eterno, quien es bendito, nos da la capacidad por medio de su Ruach HaKodesh para servirle. Por lo tanto, debemos aprender una cosa que es importante. Todos, absolutamente todos, debemos servir al Eterno en espíritu y en verdad. Y esto es algo que no se nos olvidará, porque es algo que nos enseñó nuestro Ribi, y por lo tanto es algo que tú tienes que buscar y hacer, buscar tu elevación, no seguir siendo el mismo hombre, no seguir siendo la misma mujer, sino buscar cambios sustanciales en tu vida para ser un mejor ser humano, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor prójimo. Eso es lo que debemos de buscar, y eso solamente se consigue cuando nosotros obedecemos los mandamientos, y por ello, al santificarnos, guardando los mandamientos, somos llenos de Ruach HaKodesh de una manera extraordinaria. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar, reflexionar qué es lo que te hace falta. Amén. Shalom, shalom.